Pues mira, yo nací en Pamplona, porque mi madre me tuvo en la maternidad de Pamplona, ¿no? Pues los 8 días que estaban en la maternidad, entonces estaban 8 días, y luego pues ya me trajo mi madre a la cueva, claro, a Arguedas y a vivir a la cueva. Me llamo Pilar Martón y soy hija de Julia y Jacinto Martón, el que tocaba el bombo en la banda. Y yo nací en las cuevas y estuve 10 añicos, hasta los 10 añicos allí. 37 viví en la cueva y los demás en Venecia y aún vivo. Tengo 81 años, nací en las cuevas y viví allí hasta los 15 años, que ya salí para ir a trabajar, a servir a las casas y eso. Yo, pues si le voy a decir la verdad los años yo que viví en la cueva, pues nací en la cueva, me fui a la mili, cumplí la mili y vine a las cuevas. Pues darse de cuenta usted los años que estaría en la cueva. ¿Naciste ya en las cuevas? ¿Naciste en las cuevas? En las cuevas nacía, sí. Ya nací en las cuevas ya. Primero vivimos al lado de la cueva de la Cereza, arriba del todo. Y a los 2 años se hundió y tuvimos que bajarnos a la otra de más abajo. Estuve hasta los 10 años, hasta que nos dieron las casas en Venecia. En las cuevas vivíamos mis padres, mis 3 hermanos y yo. Y cuando bajamos a las casas, que fue más o menos a últimos de mayo, primeros de junio, que esto hace ya 49 años, y a los 7 años nació mi hermana, la pequeña, que llevamos 7 años viviendo en las casas de Venecia. Pues me acuerdo, porque eran los días más felices de mi vida. Era un chaval joven, allí iba, jugaba mucho por los barrancos, nos echábamos al esbarizón, echábamos agua y nos lanzábamos hacia abajo. Y después íbamos a merendar a la casa de la abuela. Bueno, yo en las cuevas no he vivido, las cosas como son. Pero bueno, recuerdo y tengo algunas anécdotas, no muchas, pero recuerdo algo. Pues la cueva, entrabas y a la derecha tenía el fogón. Un fogón grande con una campana. Después había un cuarto chiquito. Y a continuación de la cocina sí, había una habitación pero grandísima. Y después a la otra cara otra habitación. Y luego entrabas un poco más adentro y había otra habitación grande. Y un pasillo y llegabas a la bodega y a la cuadra. Ahí dentro de la cuadra había para los ganados con pesebre, para 4 y un pajar grande. Y luego un poco más adentro había otra habitación que le llamábamos el cuarto oscuro, que en sus tiempos, yo no lo he visto, ¿no? Pero en sus tiempos mis abuelos dicen que pisaban allí la uva y estaba precisamente el agujero de donde caía el vino. La mesa tenía 3 habitaciones. Tenía la que era mi abuela, aquella tenía 3, 4, 5 habitaciones. Y la cuadra y el pajal. Tenía ahí un granero, había cuevas grandes. Era como una herradura, era un de eso muy bonito, era como una herradura y estaban las 5 viviendas y había un puente para pasar de un barrio a otro. Ahora se ven cuestas, pero entonces no, porque tenías un camino nada más y de ese camino te descipitabas a subir a las tuyas. Pero cuestas entonces no sé. Luego te enseño dónde vivía mi hermano cuando se casó. Aún podíamos entrar a ver la casa. No veías las cuestas, estas cuestas no las veías. Y cada una de eso de tener lo suyo mejor que otras. Esos agujeros no los veía yo por ningún sitio. Las ponían de yeso y de adobas y cosas de esas y las adornaban con cositas de esas y yo de eso sí que me recuerdo yo de esas cosas, sí, jolín. Era
Una casa hecha en un molde de piedra. Porque si os fijáis, las cuevas están todas ubicadas en la misma veta de piedra. Es toda una veta de piedra. Es la ceniza que sube de los pies, empapándome el corazón, me da de lleno. Es una bala de cañón. Y tu mirada, vieja y cansada, lo dice todo, no dice nada, algo murió. Algo murió. Algo murió. La puerta, el frío rompe dentro de mí, me está matando, me está matando. Cuando cae la noche, que todas estas pinturas estas eran cal con azulete, y entonces ¿qué hacía mi madre? Pues le echaba con una escoba de mijo de esas ya viejas, echaba por todo para desinfectar. Y todos los años pues se blanqueaba para fiestas las cuevas, era la costumbre, blanquear, para fiestas era blanquear las cuevas, a limpiar todo bien, y esa era la costumbre de blanquear las fachadas y las cuevas por dentro. Y ya está, nada más. Y lo demás muro, peña todo. Y algunas teníamos alguna florecica, poníamos, pero como había que traer agua, no se podía mantener tampoco muchas flores, porque era muy duro mantener todo. Y ahora abrigadas mucho, ¿eh? Para este tiempo, para el invierno, abrigadas. Oye, y en el verano frescas. Yo recuerdo que ahí adentro, eso era gloria. En el verano, no digamos en el invierno, pues en el invierno también abrigadicas, pero en el verano eso era una gozada, ahí adentro. Pues había que poner, como no había otra cosa calentante, una piedra envuelta en una toalla, por ejemplo, y se metían los pies. Y como tenías local arriba, cuadras para echar, pues llenabas de leña y no te faltaba cuando nevaba y cuando hacía frío. De cojones estaba en las cuevas. Muebles, pues camas con 4 hierros y un colchón de paja, de hoja de maíz, como le digo. Otros a lo mejor tendrían los colchones mejor, pero había de todo, más malo que bueno. Y yo recuerdo en mi casa que eso, pues todos los años se cambiaban las hojas. Como mi madre iba a pelar pinochos a las casas, como iban otras mujeres, pues se traía las hojas limpias, se las traía para rellenar un colchón, para hacer un colchón. Y dormíamos en los jarrones de hojas, de pinochas, sí. En vez de lana, pues con hojas de maíz se llenaban los colchones. Alguna vez se te clavaba el nudo en los riñones. Estábamos todos a bien, si pasaba algo, pues allá estábamos todos ya, para ocurrir lo que fuera. Si esto estaba junto a hacer cuenta en el pueblo, esto no estaba separado de eso. Y luego estaban las puertas todo tan pintado, tan blanqueado. Parecían pueblos, no las cuevas. Todos los cuevanos éramos una familia.
Reñíamos mucho, por supuesto. Y las mujeres también reñían, porque la fulanita me había pegado a mí, porque la menganita le había pegado al otro. Pero luego resulta que si no había más que un pan, se lo repartían entre todos. O sea, nadie se iba sin su trozo de pan a la cama, porque éramos una familia. Tanto estábamos a bien como estábamos a marcotazo limpio. Pero también había muy buena armonía entre mayores y chiquitos. Estábamos muy bien. Porque si mi madre tenía que ir a hacer una colada a Pautri, como iba mucho, y pues le decía, cuídame a los hijos. Y si otra familia tenía que cuidar a mi madre, pues muy avenidos todos. El agua tenían que bajar a la puentecilla por ella y subirla en cántaros o comprarla. Y ya cuando bajaron a las casas pues ya tenían agua corriente. A este río. Y las mujeres bajaban con cántaros a por agua y subirlo en la cabeza, subirlo en el costado a la cueva. Pero un corro bueno, ¿eh? Esa es el agua que bebíamos. Pero yo en vez de subir por la cuesta, subía al drecho, como decíamos entonces, al drecho, para con el cántaro en el agua de la cabeza, así, con una liza, porque no llegaba al asa. O sea, fíjate tú. Pues en una tinaja, en la cocina. Teníamos 2 tinajas con su tapa y las llenabas. Cuando se gastaban corriendo a llenarlas, pero subíamos, a lo mejor nos juntábamos 5 o 6 del barrio. Cogía 11 cántaros de agua a las tinajas, pues cuando las llenabas, hasta que se gastaba alguna, pues después otra vez a por ellas. Y mi madre, después de estar llenándolas todos los viajes, cuando llegó con el último cántaro se le había ahogado el gato en una tinaja. Tuvo que tirar el todo el agua, con lo malo que sabía y el trabajo que tenía, y desde entonces no podía ver a los gatos. Pero la ropa cuando la subías mojada, pues era un destornillo. Y para tender, muchas de las ropas se tendían en las matas de sosa. Había también tendedores, pero en las osas también se tendía la ropa. Que no teníamos más que la bata del cuerpo, pero venía mi madre a trabajar, nos lavaba la bata, y si era invierno, en el fogón nos secaba las batas y a la mañana limpias a la escuela. Cuando vivía en la cueva yo vivía muy cómodo porque no conocías, ¿no? No conocías las cosas de las duchas y esas cosas porque no teníamos. Mi madre calentaba al sol una bañera grande de agua y ahí nos bañaba a los 5. O sea que fíjate el último, ¿no? No, había luz ya puesta ya. Había puesta luz ya. Que había postes y bueno, como se tienen que ir los cables y todo. Y estábamos bien con luz. Luz, pero era luz que echaban a las tardes. No había todo el día luz. Pues por la noche había una luz que ponían a horas. La luz nueva y la luz vieja había entonces. ¿Sabes? Entonces, ¿he hecho la luz? Pues ya podéis entender, pues si no, no había luz. Pues con una bombilla en el centro de la entrada que valdría para todo. La cocina, la entrada, la cuadra y habitaciones. Así. Y lo demás todo por intuición íbamos a los sitios. A oscuras cuando claro, se hacía de noche. Y yo me acuerdo que mi madre la bombilla se les ponía a las gallinas para que estarían más calientes y pondrían más. Yo me acuerdo de eso, pero una bombilla para toda la casa. Pues sabes, la luz de la cueva que se veía enseguida, que enseguida apagaban los candiles, porque de por ahí abajo veíamos todo por la noche, apagaban los candiles, ¡pum! Y unos con la boina hacían así.
había semejante hogar. Y la chimenea, mi marido hizo la chimenea del semejante hogar. Después quitamos el hogar que estaba de ladrillos todo amarillo y pusimos cocinilla. Todo así, ahora. Aún estaba cuando subíamos ahora, pero ahora está hundida. Cocinilla de primera pusimos. Pues comíamos, muchas veces no teníamos para comer porque no había de nada. Pues comíamos lo que daba el campo, patatas, alubias y el azúcar negra. Y ahora digo, pues que bien nos alimentábamos entonces. Comíamos los maites asados de las eras. Porque entonces se llevaban las pinochas a las casas y se sacaban a las pinochas, las hojas se sacaban a las eras a quemar. Y siempre se quedaba algún pinocho, las hojas, y eso nos comíamos, los maites asados de las eras. El día que llovía, que mi padre no iba al campo, ya sabía yo lo que había para comer. O calderete o migas. Y a mí el calderete me gustaba, pero las migas no. No me han gustado nunca, ¿no? Entonces, desde la chistorra que le echaban, pues un trocico de chistorra, me dejaba mi madre aparte y me la asaba en la chapa, y entre el bocadillo eso era lo que comía, claro. Patatas, pues, alubias y farinetas. ¿Qué son farinetas? Farinetas las hacíamos del maíz. Molíamos maíz molidico y hacíamos farinetas. No había pan. Sopas de ajo, verdura, que no faltaba la verdura, de unas veces borraja, otras veces chicoria, otras veces cardo, siempre se tenía para poner el primer plato. Lo que más escaseaba era el aceite, el pan y la carne y pescado, que muchas veces cambiábamos huevos para ir a comprar pescado. O sea, dabas huevos y te daban sardinas por los huevos que habías llevado tú. Y así cambiabas un poquito de comida. Mi madre iba mucho a hacer coladas pautri, a hacer colchones, al campo. A mí también, antes de irme a servir, me tocó ir al campo con mi madre mucho y a espigar. Y a la bardena, al plano, quedarnos las dos solas en una cabaña, a espigar. Y me majaba yo la espiga y luego venía desde el plano andando con un cudujón de grano al pueblo. Lo vendía a casa de la Nicolasa, que tenía vacas, compraba el recao, compraba patatas, aceite, tomates y nada más. Y con eso nos valía, no teníamos para más. Entonces mi madre se agarraba a todo lo que podía y más. Y hacía coladas para las mujeres del pueblo, pues que le pagarían, no me acuerdo cuánto, me imagino que mucho, entonces no se pagaría. Pero si le daban un bocadillo, mi madre se comía así y lo demás lo traía para casa. Mis padres tenían vacas y la poquita tierra que tenían, pues ponían trébol y cosas para comer los animales, y cuando había algún ovillo para vender, pues se vendía y a tirar con lo que sacábamos de aquello. Eso es lo que se da, y dinero de cuando en cuando, ¿eh? Había que racionar lo que sacabas para el resto del año. Íbamos hasta el polígono a por chicorias, fíjate. Cuando era yo mayor, ¿sabes dónde está el polígono? Pues allí íbamos andando a coger chicorias. Y después las limpiábamos y íbamos a venderlas por la calle, en bañeras. También me tocó pelar tordos, también. Cuando cayó mi padre malo, pues no había entrada de dinero. Y cogimos una partida de 250 tordos. Y resulta que era a 2 reales el tordo de limpiar. Y ahí todas las noches a pelar tordos. Y al otro día llevarlos, todos cortados con las paticas y los picos. Los que no tenían de esto iban al portal a buscar peones. Allí salía el que necesitaba trabajadores, iban al portal allí. Y allí le decían, tú tienes que ir a tal sitio, a que tal pieza, a trabajar. Se iban, cogían el almuerzo, lo que sea, y a trabajar, todos los días. Muchos se ponían allí al portal. A mandar, que decía. A mandar era a buscar un jornal. Entonces salían los pudientes del pueblo, los que llevaban tierras, y salían a buscar a los jornaleros allí. Y pues tú vas a venir para mí, otro salía y tú, pero muchos se van sin mandar, que decían ellos a mandar. Muchos se iban a casa sin el jornal, sin poder ir a ganar un jornal. Y ladillos,
han forjado esteras, serones, todas esas cosas hacían. Y ramales y cuerdas estas, ¿entiendes? Entonces iban los ramales y estas cuerdas que valían tan poco que es muy barata, la usaban los comisionados. Antes el transporte de España era todo por tren. Los fajos de alfarce y eso lo llevaban a Santander. En vez de en camión, pues lo llevaban en el tren. Y estas cuerdas las vendíamos en Castejón, en las estaciones, al ferrocarril. Porque el que vendía la alfalfa ya la cuerda no la veía. Iba a Santander o a Victoria, donde sería, ¿no? Alfarce, paja, donde sería. Esas cuerdas ya no las veían. Y entonces gastaban estas que se hacían distintas. Esto mismo, las ve. Entonces, teníamos una máquina con un torno, ¿no? Y juntábamos 4 de esto. Y hacíamos una unión, cada vez que lo va a hacer las manos, ¿entiendes? A mí mi abuela no me ha dado nunca nada, la pagaba en los tónicos y vale. Le daba un real o 2 reales, lo que me daría, no me acuerdo. Hace tantos años ya. Me llegaba para comer a chuchería, seguro, eso sí. Había quien iba a casa y decía, padre, quiero pan. Y decía el hombre, anda a la cisternica, anda, que era una mesilla con una media puerta. Y decía, padre, que no veo pan. Y decía, hijo mío, pues ya has visto la voluntad. O sea que, mira qué pobrezas se tenían. Porque claro, tú date cuenta que veías las necesidades que tus padres te querían dar y no podían. O sea, es que era imposible, ¿no? Y vas a por el pan y señor Esteban, que vengo a por el pan que mañana se lo va a pagar mi madre. Sabías que era mentira, porque no había para pagar. Entonces, la vergüenza que te daba, además. Y esas cosas, o sea, que también tenías cosas así que de eso, pero bueno. Lo lleva por la ribera y el ras de la rabal. Lo lleva por la ribera, no lo lleva por ladrón. Él lo lleva por tronera, él lo lleva por tronera. Y el reloj de la rabal. Muy bien, muchas gracias, Luis. Ay, Luis, ¿cuántos años tienes? 102. ¡Qué montón! ¡Qué montón! ¿Quisieras tú llegar? Por supuesto, claro que sí. Pero la cabeza que esté bien, ¿eh? Sí, sí, como la tuya. No había radio, no había televisión. Después en el verano todos a la fresca y el que si no cantaba uno, cantaba otro, bailar. Siempre se hacían unas comedias en el barrio que estábamos muy entretenidos. Con un pie debajo del culo y nos resbalábamos para abajo, ¿no? Al esbarizón, que ahora, claro, luego cuando ya ves que hay toboganes, dices, pues esto era nuestro tobogán, claro. Y eso, pues te imaginas cómo nos poníamos las bragas, claro. Marrones. Luego cuando íbamos a casa, alguna que otra galleta ya se nos soltaba. Pero bueno, no nos importaba nada. Se sentaba uno en un pie y el otro para guiar, con la pierna estirada. Y así se bajaban todos. Y se iban meando conforme se secaba a mear. Y los chavales que bajaban a jugar y bajaban, y cuando bajábamos nosotros por las laderas, mira, que bajan los indios. Nos decían los indios a nosotros. Y cuando llegábamos a ellos, escapaban al pueblo. La única pega que había. Pues a ir con los arcos y las flechas, tenemos todos problemas. Arcos y flechas ya a pegarnos unos a otros. Nos bajamos a las sierras al fútbol, a la de Nievas, a la de Afrodistán, y después a las cuevas otra vez.
Pero cuando tuve una muñeca, bueno, pues mi muñeca era una piedra larga así de cascajo, con telas que nos daba mi madre y las tapábamos y eso eran nuestras muñecas. O sea que... Y jugábamos con las sosas esas que salían en las silvestres, en la calle. Eso eran lo que jugábamos, a comiditas, ya no sé qué, y piedrecicas de estas planas, hacíamos pues la comida y todas esas cosas, pero bueno. A la semana jugar, a las agujas, a todo. Y los cartones al embudo antes de puño, se decía. Juegos, más que ahora ya había. Y poco dinero. Luego venía el galgo los domingos, subía con la cesta y todos la pesetica que nos daba la abuela pues, a comprar los caramelos. Jugamos al marro, jugamos al ribeo, yo no te veo, al jalón. Ahora no juegan como entonces, ha cambiado. Estos niños se iban a las pajeras cuando había trilla, que hacían entonces muchas pajeras. Se iban a jugar cuando subían las vacas por el barranco para arriba para ir a Pamplona a fiestas. Bah, así se ponía de niños. Bah, mucho jugábamos. Por la mañana, muchos días nos levantaba mi madre a misa primera, casi todos los días. La misa no se la dejaba mi madre, iba a ir a todos los días a misa primera. Y a nosotras nos hacía ir a misa, y al rosario. Sí que me acuerdo de esas cosas, sí. Iban con la campanilla, te los cruzabas, tenías que ponerte de rodillas. Pero ahora eso no lo hacen, aquí ahora ya. Yo me acuerdo, tengo un vago recuerdo así, de que yo me quedé en la cama y toda la familia se fue a la boda. A que se casara mi tía y luego volvieron a casa y mi abuela preparó pues no sé si chocolate o un café o con pastas o lo que... Ya no me acuerdo exactamente de todo, pero yo sí que me acuerdo que fue cuando se fueron a la boda, fue que yo me quedé en la cama, no me llevaron a la boda, claro, a las 6 de la mañana. Como que iban a cometer algo malo. Fíjate tú, a casarte, ¿no? Yo hice la primera comunión en las cuevas. Me acuerdo con muré de negro. Y pues eso, el único banquete que tuvimos nosotros fue... Me acuerdo que mi madre nos dijo, hoy tenéis todo el pan blanco que queráis. Ese fue el banquete que tuvimos. Y mataría a mi madre un pollo, un conejo. Pero vaya, todo lo hemos pasado. Nos ha dado Dios salud. Nos hemos prosperado con nuestro trabajo y bien, sí. Las gallinas vivían sueltas, o sea, a la mañana te levantabas, abrías la puerta de la cuadra, ¿no? Y las gallinas se iban, volvían a poner los huevos, y luego a la noche volvían otra vez las gallinas solas a sus casas, cada una a su casa. Las llamabas y subían reando cada una a su sitio, oye, nada más de la voz, subían corriendo para echarles de comer. Cada una a su casa subía. ¿No? Me acuerdo que me mandaban a echarle de comer al bicho. Un huequico con sopicas, un huequico duro. Otro cuarto tenía mi abuela al lado de la cueva, un cuarto y ahí tenía el cajón con los bichos. Pero gallinas y conejos, pues todo eso en una habitación de la casa,
por lo menos en mi casa, porque las gallinas eran el sostén de la casa, porque con los huevos los vendíamos y nos manteníamos, con eso comprábamos azúcar, aceite. Nos tocó todo lo malo entonces, que no había, y a nosotros aún nos tocó peor. Matábamos los cerdos cuando era el tiempo y buenos jamones que los llevaba al pueblo a secar. Creo que hacemos eso. Sí, todo el tiempo. Aún dejamos cuando bajé a Venecia una gallina con huevos para sacar pollicos. A los pocos días subí, estaban todos los pollicos que habían salido de los huevos. Ay, qué contenta yo. Sí que criábamos de todo, buenos jamones. Todos en casa, y cayó un terraplén del monte y tapó toda la cueva donde vivían, que tenían animales y todo, pero como cayó tanto, ya se pusieron a trabajar para poder sacarlos, y una cabra o dos o tres, porque tenía bastantes, pues allá estaba gramando el animal como que quería salir, y para la gente pues que estaban todos muertos, pero estaban vivos. Pues venían muchos extranjeros, nosotros a todos les llamábamos los franceses, ¿no? Y venían, y cuando veíamos de las cuevas que entraban coches aquí a donde el granero nacional, que todo eso era eras. Y nos enseñaban las cuevas. Y le decíamos, si queréis verlas, a pagar. Y les decíamos, cigarré pa papá, cigarré pa papá. Y todos queríamos llevarnos a los franceses esos, que serían igual alemanes o lo que nosotros no entendíamos, ¿no? Pero eran extranjeros. Y nos daban cigarros. Cigarré, cigarré. O los franceses cigarré. Y parecía que estábamos en Francia. Nos queríamos subir para ver las cuevas, porque ¿sabes lo que pasaba? Pues que les daban una propina a nuestras madres. Igual 100 pesetas, pero 100 pesetas de entonces. Era la comida y el pan de 3 o 4 días. O sea, que te quiero decir que... Y nos acompañamos por las cuevas nosotros, sí, para que traigan fotos. Mi madre se rechazó con los franceses. Y hoy le mandaron la fotografía. Ahora que yo no sé qué me llevará. Se la mandaron de Francia. Ahora mejor vida. No hay comparación. El vida así, como se iba entonces. En todos, porque aquí fíjate dónde está. Y aquí que tenías que subir por la ladera, tenía que ser una diferencia pues muy grande. Ay, estábamos de gente así Venecia. Ay. Bueno, salimos todos. Parecía que nos iba a dar el gobernador un sobre con dineros a cada uno. Salimos todos a esperar al gobernador, pasa el gobernador y se pasa de largo y no nos hizo ni saludarnos. En un remolque a esperar al gobernador. Llegó el gobernador y se pasó de largo sin decir nada. El día que daban las llaves, yo me fui a Pamplona. Entonces yo cuando vine a fiestas, que entonces eran en septiembre, mi madre salió a buscarme al autobús porque yo no sabía dónde vivían mis padres. Entonces ya estaban en Venecia. Entonces yo no conocí ni el traslado ni nada de esas cosas, yo no lo he vivido porque estaba en Pamplona ya sirviendo, hija mía. Porque nos parecía que íbamos al Palacio de los Reyes, es que no nos encandilábamos. Y eso que bajamos sin luz, porque estuvimos año y medio que no nos habían puesto la luz. Y aquello era una maravilla. La gozada que teníamos de que veíamos los coches pasar, de que estábamos en casas, estuvimos muy bien.
sueño que las han arreglado y que vuelve a vivir la gente. Y yo estoy feliz. Yo estoy feliz de que la gente, porque yo ya no sueño que yo vivo, ¿me entiendes? Sino sueño que las han arreglado y que la gente vive otra vez en las cuevas. Y yo estoy feliz. Vamos, y a mí no me importa. O sea, a mí, si es una cueva para venir para fiestas y eso, yo sería la mujer más feliz, aunque no tendría agua, me daba igual. O sea, no tengo ningún problema. Pues muy bien. Teníamos todo muy bien curioso. Mi madre era de eso, estaba siempre pintando, hincando clavos y todo. Vivimos muy bien. Hombre, por un lado, pues que yo, al ver esto, tan mal como está esto, antes, como estaba también, que parecía el pueblo, pues me ha dado un poco de central a que la gente me digo, uy, si se caerá esto para mí. Pero bien. Me ha gustado dentro de ver lo que... porque vivimos felices. Dentro de que ahora, de cuando bajamos allá, vimos la diferencia tan grande de vida que aquello era como si estaríamos como los animales. Igual. La gente es bella, me hizo velo. Como todavía en ella, si vemos más arriba, de aquí se había visto. Yo me encuentro ahora con vecinos de entonces y como si sería de esto más allegado. Pues entonces, pues que sí, aquellas vivencias que teníamos pues no se olvidan porque eran sanas, era sin ningún mal de nada, vivíamos pues bien. Te quiero decir que a gusto. Yo he vivido muy a gusto en la cueva. Y además que me siento muy orgullosa. Y lo digo en cualquier sitio, ¿eh? No tengo ningún problema. Y a mi nieta, ahora que tengo unas nietas divinas, una de ellas se parece mucho a mí de cuando yo era cría, ¿sabes? Y le digo, tú eres cuevanica, hija mía. Le digo, tienes que venir con la abuela para que veas la cueva donde vivía la abuela. Y sí, voy a ir. Ya las voy a traer, Carmelas, las voy a traer. Sí. Son muchos años. Ahora estoy contando demasiado. Aún estoy contando demasiado. Porque antes... Es la ceniza que sube de los pies, empapándome el corazón, me da de lleno. Es una bala de cañón. Y tu mirada, vieja y cansada, lo dice todo, no dice nada, algo murió. Algo murió. Algo murió. La puerta, el frío rompe dentro de mí, me está matando, me está matando. Cuando cae la noche, el diablo baila sobre el tejado taconeando, taconeando. Me está matando, me está
sueños soñados que se congelan en